Observación que decía mi esposa, escuches en la última canción de Redimidos, se llama NCB, No Canto Basura, 20 años. Escúchesela para que ustedes se den cuenta de cómo nos encontramos o qué es lo que le estamos nosotros presentando. Esta mañana en el ayuno conversábamos acerca de eso un poco, de qué es lo que nosotros creemos. Muchos ven en nosotros cosas que nosotros mismos ni creemos. Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha entregado algo, pero muchas veces nosotros dudamos. Y esa duda puede ser por dos circunstancias. Una, porque sé que no estoy haciendo nada. La otra, porque me hace falta temor del Señor. Y esto suele suceder en muchas ocasiones. Porque yo les decía, los primeros 8 años de matrimonio, muchos se acercaban a nosotros y nos decían, tan bonito el matrimonio que tienen ustedes, tan bonita pareja que conforman ustedes. Y ella y yo nos mirábamos porque sabíamos que eso que estaban diciendo no era real. Dentro de puertas hacia adentro, nuestra vida no era como la veían los demás. Y en la vida cristiana nosotros funcionamos muy similar. Aprendemos patrones, aprendemos lenguajes, comportamientos que nos llevan a decir yo soy cristiano, pero que de ahí, como dicen las abuelas o como dice el dicho, del dicho al trecho hay mucho. Del dicho al hecho, sí, saben más ustedes que yo. Entonces, muchas veces simplemente nos quedamos ahí. El título de ser cristiano no te da salvación. Si eso te diera salvación, muchos afuera fueran salvos, porque por eso muchos dicen que ellos son hijos. Y la escritura es muy clara cuando dice en el libro o el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, quienes le aceptaron o le recibieron y creyeron en él. Mi hermana, ya por fe mi hermana, pues, ya voy a dar herencia de una vez. Hay que recibir a nuestro Señor Jesús, pero hay que creer en Él. Y el creer en Él conlleva a ser obedientes a Él. Por eso la oración modelo que Jesús nos deja, el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo el Señor habla y los ángeles obedecen. En cambio, en la tierra, creación, como dice el Salmos 8, que somos la creación más preciosa de toda la creación, Dios habla y nosotros decimos, ¿será que es Dios? Bueno, Señor, yo voy a mirar, voy a entrar en ayuno, voy a orar y le damos una larga para obedecer al Señor. Por eso la palabra de esta mañana o del día de hoy la hemos titulado Mantente vigilante. Si yo le dijera a usted qué es mantenerse vigilante, ¿usted qué me diría? Atento, despierto. Ojo los que duermen. ¿Qué más? Activo. ¿Qué más? A nivel de psicología, yo siempre uso Florera, usted es la mejor que viene cuando me toca a mí. A nivel de psicología, ¿qué podríamos decir? Mantente vigilante. Ser un buen observador, podríamos decir, ¿cierto? Si vamos a la psicología. Yo quiero que me acompañe a la escritura, a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hágame en el favor, présteme en una Biblia a la hermana, yo. Ya tiene. No trajo gafas, dejó los ojos, ¿cómo así? Pero letra grande la ve tampoco. Sí, atrás ahí la Biblia blanca, por favor. Que esa es tamaño familiar, esa sí la va a ver, ¿o yo?
Si esa no la ve, me dice y oramos al Señor para que nos den una cita. La versión que les voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 10, verso 12. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Mire, consejo del Señor. Si usted se cree que está firme, si usted cree que es un cristiano, tenga cuidado. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, ¿de verdad? Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a creer, Señor, conforme tu voluntad. No a creer conforme nuestra propia prudencia, porque así somos engañados fácilmente. Y lo peor, creemos que te podemos engañar a ti. Ayúdanos para que nos demos cuenta quiénes somos, pero quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, puede sentarse, mi hermano. Mire lo interesante como inicia este texto, verso 12. Si ustedes se creen, se consideran, si ustedes piensan que son, por eso te decía, escúchese esta canción. Pero si usted no la entiende, yo no le entiendo a él lo que canta, pero tengo que poner el subtítulo para poder entender. Si usted es de lo mismo, ponga el subtítulo. Pero realmente es donde yo digo, le pasa que muchos se extrañan que porque yo escucho esta música, pero es porque yo he dicho, esta música nos sirve para adorar al Señor. Pero la música urbana sí tiene un buen contenido para animarnos a continuar en la búsqueda del Señor. Pero no es una música que sirva para adorar al Señor. Cantemos aquí la música redimido. No da. Porque la música para adorar al Señor es una música que exalte el nombre de Dios, no que me exalte a mí. Entonces, por eso es que muchos chocan en cuanto a qué puedo y qué no puedo hacer, o qué deberíamos de hacer. Entonces, por eso Pablo, llamando la atención de la iglesia a Corintio, le dice, piensen si ustedes están firmes. Piensen si hay seguridad en ustedes. El Señor, por medio de Pablo, nos recuerda que nadie, absolutamente nadie es inmune a la tentación. Todos en algún momento somos tentados. Y como dice allí, no la tentación es la misma, no la tentación tuya es la tentación mía, pero todos pasamos por una tentación o sufrimos de tentación. Pero entonces la invitación es a la humildad y a la dependencia de la gracia de Dios en lugar de mi propia autosuficiencia.
porque yo creo que ya sé, porque yo creo que ya aprendí y entonces ahora en mis propias fuerzas me quiero llevar, conducir o decir qué es lo que debo o no debo de hacer. Y este es el tema que confronta a muchos a través de la interpretación y la aplicación de la palabra. ¿Por qué? Porque cada uno interpretamos a nuestra conveniencia. Entonces, por eso es que hay debates. Porque ¿cómo así? ¿Para usted significa? No, no, a mí significa esto. Y entramos en una polémica porque lo estamos mirando desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios o la óptica de Dios. Por eso, cuando Dios entrega los mandamientos, está entregándonos una regla general. Cuando dice no matar, está diciéndole a negros, blancos, grandes, pequeños, todo, no matar es malo o no matar es romper el mandamiento. Entonces, perdón, no matar es vivir en el mandamiento, obedecerle. Entonces, una regla general es la que nos abarca a todos. Y cuando el Señor entregó los mandamientos, quiso que todos, sin excepción, pudieran acatarla. Por eso la orden fue dada al pueblo de Israel con la finalidad de que el pueblo de Israel fuera diferente a los demás pueblos. Ahí es donde el título cristianos nos tiene que hacer diferentes a los demás. Pero si no tenemos ninguna diferencia a ellos, entonces ¿de qué sirve que nos digamos que somos cristianos? Oiga, mi hermano, yo lo vi por allá en la parranda. ¿Ya están haciendo el culto allá o qué? Ay, no, es que la familia, yo cómo dejo la familia. Tengo que mirar dónde es que estoy metido. Tengo que mirar en dónde estoy. Porque dice la escritura, el que se junta con necios, ¿sale sabio? Se vuelve necio. El que se junta con mundanos, ¿a qué huele? Lo dijeron ustedes, no yo. Entonces, pero no somos capaces de morir a nosotros para poder colocar un límite y separar eso. Por eso Pablo nos invita a la humildad y a la dependencia de la gracia de Dios en lugar de nuestra propia autosuficiencia. Pablo usa el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, quienes a pesar de haber presenciado milagros, cayeron en la idolatría. Cuando el pueblo es liberado, mire, aún sin ser liberado de Egipto, fueron 10 plagas que el Señor envió, pero ninguna de las 10 plagas tocó al pueblo de Dios. ¿Eso qué es? Un milagro. ¿Cómo así que a usted se le va a morir uno y a mí no se me va a morir nadie? ¿Cómo es que a usted le va a llover y a mí no? O viceversa. Ese es el milagro del Señor. Como Él les mostró, aún antes de sacarlos de Egipto, de la esclavitud, que Él iba a obrar a su favor. Pero a pesar de que ellos vieron todo esto, cayeron en la idolatría y cayeron en el pecado. ¿Por qué? Porque hubo exceso de confianza. No, ¿sabe qué? Hagamos un Dios que nos represente, porque este Dios que nos sacó de Egipto, no lo vemos y no tenemos quien lo lidere. Y necesitamos quien lo lidere. Y a través de esta autoconfianza o exceso de confianza, ellos caen en idolatría y caen en pecado. Esto es lo que llevaban viendo por más de 400 años dentro del pueblo de Egipto. Cómo ellos adoraban imágenes. Si usted no lo sabía, cada una de las plagas que el Señor envió a Egipto era para tumbar un Dios que ellos tenían. Y el pueblo de Israel, al vivir y estar junto con ellos durante tanto tiempo, empezó a ver o a seguir lo mismo. Y por eso en el desierto quiso armar una imagen que los condujera como si fuera un Dios.
Este texto a los Corintios nos enseña que la seguridad espiritual no debe confundirse con invulnerabilidad. No porque yo me creo firme, se está diciendo o quiero decir que no soy vulnerable, ¿sí? O que soy invulnerable, o sea, estoy blindado ya. Nada me hace daño, nada de esto, no. Y eso fue lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pensó. Que como las 10 plagas no los habían tocado, entonces tampoco iba a venir ningún mal sobre ellos. Quizás usted y yo pensamos ¿cómo? Pensamos similar. Mire, ¿cómo es posible que el hombre que escribió los salmos más hermosos de la historia, el hombre que Dios mismo llamó conforme a mi corazón, terminara cometiendo adulterio, manipulando a un hombre inocente y ordenando su muerte, y que tardara, escúcheme, meses en arrepentirse? ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿Cómo es posible que usted y yo, que decimos que estamos metidos en el Señor, terminemos cometiendo todo lo que es contrario al Señor? Cuando desconocemos, pues listo, no lo sabíamos. Pero cuando ya hay conocimiento, ahí ya hay causante de que seamos nosotros marcados. Aunque la misma escritura dice que si inconscientemente pecamos, inconscientemente nos condenamos. Y por eso también dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ¿de qué me sirve el conocimiento si yo no lo voy a vivir? ¿De qué te sirve a ti que te sepas el Padre Nuestro, aunque no entiendas qué significa, pero no lo vives? Y como no entendíamos qué significaba, lo que hacíamos era repetirlo. Y por eso existía todo esto de los rezos, y nosotros repetíamos y repetíamos y repetíamos, y entonces éramos pensando por allá en cualquier otra cosa, pero estábamos supuestamente rezando, porque aquí estábamos escuchando una cosa, pero nuestra mente estaba totalmente lejos. Pedro negó a Jesús por miedo, pero eso fue un momento de pánico. Eso fue una escena en donde fue confrontado con la palabra que ya Jesús le había entregado, y el hombre entró como en... Y lo que siempre sale es la naturaleza. Yo no lo conozco. Ese no va conmigo, no. Pero si nosotros miramos a David, David no tuvo un momento. No fue un lapsus de 5 minutos. ¿Por qué? Porque David tenía una desconexión prolongada, calculada y fría cuando pecó. Pero lo hace por miedo. No lo conozco. Pero ¿qué es lo que hace David? Y lo vamos a mirar. David vivió durante meses como si nada hubiera pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió en la mente de David? ¿Qué pasó por la mente o qué pasaba por la mente de David sabiendo que había cometido no uno, que había infringido la ley no en un solo punto, sino en muchos? Pero David continuaba como si nada hubiera pasado. Cuando nos vemos estos programas de investigación, no sé si usted lo ha visto, El Rastro o Informantes o todo este tipo de cosas, los investigadores abren expedientes no con el fin de solamente llegar a quién fue el que cometió el crimen, el acto, el pecado, nada de esto, sino de poder saber el por qué se hizo. O sea, por qué la persona reacciona de X manera. O sea, por qué la persona es capaz
de abusar, matar y enterrar, y quedarse callado viviendo como si nada hubiese pasado. Entonces, cuando se abre un expediente de investigación, no solamente es encontrar el culpable, sino el poder encontrar por qué el culpable hace lo que hace. Y yo le invito a que que usted me ayude más bien a que abramos un expediente a la vida de David. Recuerden, vamos a abrir un expediente no para señalarlo y juzgarlo, no, porque ya está juzgado, sino que vamos a abrir el expediente para que podamos entender exactamente cómo funciona el cerebro. Y Florera nos va a ayudar con eso. ¿Cómo funciona el cerebro cuando el ser humano se encuentra en determinada situación, momento, circunstancia? En cómo decimos, una de mis luchas era en Romanos capítulo 7, cuando Pablo decía, lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer es lo que hago. Había una confrontación, una guerra espiritual entre la carne y el espíritu, en donde el espíritu decía obedece, pero la carne decía deleítate. En el pecado, pues, no en el Señor. Entonces había una pelea allí y Pablo terminaba diciendo, yo me deleitaba en la carne porque me era mucho más fácil que negarme a ella. Pero cuando usted pasa al capítulo 8 de Romanos, usted encuentra un Pablo transformado al del capítulo 7. ¿Cuánto duró el capítulo 7 o qué lapsus de tiempo hay entre el 7 y el 8? No lo sé. Pero tuvo que haber un tiempo de proceso, de maduración, donde Pablo cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en la vida de David? La neurociencia tiene algo muy importante para decirnos sobre este caso o sobre la caída del ser humano. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué sucede? Mire, nada más esta semana conversaba con mi esposa y anoche acerca de los muchachos, porque especialmente sucede en adolescentes o preadolescentes que practican el cutting. No es que se maquillan, no. Los que se cortan, cutting, ¿cierto? ¿Sí llama? Yo siempre he preguntado, porque he podido hablar con ellos, venga, ¿a usted no le duele? Unos dicen ahí, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Si te duele. Y a veces hacen este tipo de cosas porque quieren supuestamente desquitarse o porque están enojados con otra persona. Y eso no va a caber en mi cerebro, no me cabe, no entiendo cómo me hago daño yo para que usted se sienta mal. ¿De verdad? Yo digo, hey, estamos locos, Lucas, ¿cierto? ¿Qué hacemos? O sea, pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro de esas personas? ¿Qué pasó en el cerebro de David? Quien escribió Salmos, quien mostraba la dependencia de Dios, quien tenía una conexión directa con el Señor, quien adoraba a Dios y obligaba a adorar a Dios. ¿Qué pasó que comete todo esto? Y por eso es lo que quiero que podamos mirar a través de la neurociencia, cómo podemos nosotros entender lo que pasó con David. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Y David era un hombre que de adolescente enfrentó a Goliat. Cuando todo el ejército de Israel huía o no era capaz de salir a la pelea a enfrentar a ese gigante, David dijo, yo lo hago. David fue quien escribió el Salmo 23 escondido en la cueva cuando estaba huyendo de Saúl. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? En delicados pastos me hará descansar, pero estaba corriendo, estaba siendo perseguido. Y él decía esto, Él es mi pastor. David fue el que danzó delante del arca con todo su corazón. Cuando David estaba en peligro, su mente estaba conectada a Dios 24 horas por pura necesidad de supervivencia.
David escribía salmos constantemente, oraba sin cesar, dependía de Dios para cada decisión. Pero entonces algo cambió, algo sucedió. Y aquí es donde nos dice Pablo en lo que leíamos a la carta a los Corintios: cuidado si usted cree estar firme. No se descuide ni un poquito. No se descuide, porque esto es lo que vemos o tenemos un panorama de lo que sucedió en la vida de David. Lo tuvo todo. Y él estaba plenamente seguro, pero entonces cambió algo. David ganó todas las guerras, conquistó Jerusalén, se convirtió en el rey más poderoso de Israel, y la comodidad hizo lo que Goliat no pudo hacer. La comodidad hizo lo que el gigante no pudo hacer, derrotarlo. Cuando David lo tuvo todo, y aquí es donde vemos los patrones que se repiten de generación en generación, porque ¿qué le pasó a Salomón? Tal cual, cuando estuvo en su comodidad, en el esplendor de su comodidad, cayó. No como papá, pero cayó a su manera. O sea, la tentación no fue la misma. ¿Me siguen? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ojo, para que tú analices, porque la idea es, no analices al hermano. Es decir, ay, yo menos mal no soy como este. No, no sea fariseo, no. No, más bien usted como publicano, usted diga, ¿y qué es lo que hay en mí? Señor, con esto que vengo peleando, con esto que vengo luchando. Mire, el doctor Dacher Keigner de la Universidad de California lleva décadas estudiando el efecto del poder en el cerebro humano. El efecto del poder en el cerebro. Y lo que él deja ver en uno de sus publicaciones, sus enunciados, es bien sorprendente. Abro comillas. Escuche lo que digo. ¿Qué tal si cerramos? Ya están empezando a venir los de allá para acá. Entonces eso está bueno, eso está bueno. Abro comillas. Mire lo que dice este doctor. El poder reduce la empatía. Entre más poder acumula una persona sin rendición de cuentas, más pierde la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros. Más empieza a ver a las personas como instrumentos para sus propios fines, y hay algo más. La neurociencia documenta cuando el cerebro pierde propósito, desafío y estructura, el sistema dopaminérgico busca gratificación inmediata, más placer, más distracción, más comodidad. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, nosotros somos creados con hormonas. Cuando usted hace algo, si eso que usted hace le llama, le capta la atención, entonces el sistema de hormonas, la dopamina, que es la hormona del placer, no solamente sexual, sino de cualquier placer, despierta. Y entonces lo que hace el sistema de hormonas, la dopamina, mañana te pide más. Usted hoy hizo algo que le llamó la atención, para mañana la misma dosis no sirve. Entonces es ahí en donde caemos en ansiedad. Y como no queremos ansiedad, entonces buscamos dar más dosis de dopamina para poder sentirnos mejor. Y esto es lo que dice este doctor acerca de lo que pasa en el cerebro. Cuando abandonamos el propósito, cuando perdemos la capacidad de desafiarnos,
Pero cuando perdemos la estructura, la forma, la manera de hacer las cosas, lo que buscamos simplemente es una gratificación inmediata. Algo ya. No me sirve esperar. Por eso muchos, comillas, cristianos abandonan la oración. Porque es que eso se demora mucho y yo necesito ya. Oye, ¿usted por qué empeñó la nevera? Yo tenía que pagar ya y Dios no respondió. Aunque sea así de esa manera, es la dopamina diciéndote, ya, ya. Por eso dice la escritura, siempre vamos a tener una pelea entre la carne y el espíritu. Porque la carne no quiere eternidad, la carne quiere ya. Total. ¿Por qué? Porque es que nos pide más, nos pide más, nos da más. Por eso, ¿qué es lo que sucede con los videojuegos? Aquí no hay de eso, ¿cierto que no? Menos mal. Entonces, usted juega una hora hoy. Mañana la hora no le sirve porque la dopamina, el sistema emocional te está diciendo necesitas más para calmar la ansiedad. Ahora, el que juega ese jueguito de estar matando, pierde la sensibilidad, porque ya matan a alguien por ahí. ¡Oh! Claro, usted mantiene matando todo el día. Entonces, ¿qué más va a hacer? Entonces, mire cómo es el cuerpo, cómo es el cerebro, cómo se adapta o lo adaptamos a muchas cosas. Por eso la Biblia dice algo que quizás antes parecía insignificante. Pero cuando entramos a todo este estudio del cerebro, cuando entramos en el expediente de David acerca del por qué reaccionó o qué es lo que sucedió, encontramos que el segundo libro de Samuel, en el verso 11, capítulo 11, verso 1, dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Pasó algo? ¿Cómo así? David es rey. Los reyes salen a pelear, pero David, siendo rey, se quedó. Y ahí empezamos a ver que la estructura fue abandonada. El propósito también. Porque todo lo daba por hecho. Todo lo dio por hecho. Y eso me trae a memoria Josué. ¿Recuerdan que Josué, no recuerdo con qué pueblo era que iba a pelear? Y el mismo pueblo confiado le dice, ese pueblito, no necesitamos mandar todo el ejército, mandemos unos cuantos apenas. Y Josué le recibió eso y le dice, pues sí, que queden descansando a la mitad y ustedes van y pelean. Y ustedes van a ganar eso. Los hicieron devolver a la carrera. ¿Cómo? ¿Sí fue ahí? No recuerdo si fue ahí o qué otra ciudad fue. Pero entonces viene eso, o sea, la estructura no era el propósito, el desafío no era hágalo como a usted le parece mejor. Hágalo como Dios está diciendo que se debe de hacer. Por eso es que si Dios nos manda a que nosotros diezmemos de todo, yo no voy a diezmar de lo que a mí me parece nada más. Porque usted puede diezmar su dinero, pero si usted no diezma su tiempo, ¿qué está haciendo? Entonces, es donde viene el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Ahora, esto no fue un detalle menor, fue el primer paso de su caída. La neurociencia nos muestra algo que nos incomoda profundamente. David no cayó de repente, cayó paso a paso. Se apagó un poco su conciencia de lo que estaba viendo. Y por eso yo siempre te he dicho, nadie se muere de repente. Nadie se muere de repente. El que se murió fue porque en la primera señal,
o alerta, no le prestó atención. Amén. Paso 1. Se quedó en casa cuando debía estar en guerra. Rompió su rutina, su propósito, su estructura. Un cerebro sin propósito claro y con exceso de ocio es el escenario perfecto para que los impulsos tomen el control. El ocio no es malo. Ojo, présteme atención. Pero el ocio con propósito, no el ocio por ocio. Por locha, por pereza. Porque el Señor dice, oh perezoso. Lo dice el Señor, no yo. Mira la hormiga. Y nos compara con ese animalito. Dice, más inteligente ese animal que usted. Y uno dice, Señor, tremendo. Y así nos dice que somos la mejor parte de la creación. Comparando con una hormiga. Jonathan. ¿Ah? Pero nosotros entendemos mal. Mire, nosotros entendemos mal porque el Señor dice, la hormiga trabaja todo el verano para poder comer en el infierno, en el invierno. Y nosotros hacemos eso. Trabajamos y trabajamos como si en el infierno nos fuéramos a encontrar con el Señor. Porque trabajamos y trabajamos y el Señor que se espere, el Señor luego y el Señor y lo aplazamos. No, yo estoy trabajando. Entonces lo interpretamos a nuestra manera. Y le damos sobras a Dios, pero queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Ay, nadie. ¿Al cielo cuántos quieren ir? Ojo, hormigas, ojo. Ojo, hormigas. Paso 2. Se levantó a pasear en la azotea a deshoras. No era hora de que estuviera en la azotea. No era hora de que estuviera soleándose o bronceándose, no sé. Claro que ellos con todas esas túnicas que se iban a broncear, ¿cierto? O sea que no fue un accidente, fue una decisión. Paso 3, otra decisión. La vio y se quedó mirando. Oh. El Señor dice, el que mira 2 veces, perdió. Yo, Señor, ¿por qué 2 veces? 5 siquiera, Señor. No, es que con 2 mire lo que le pasó a David. Pero ahora, ojo. Varones, ¿aquí varones? ¿Seguro? Pero este muchacho no habla, entonces ¿qué es? Despiértelo. Ojo. No es que miré y no vuelvo a mirar, pero me voy pensando. Cuidado. Porque eso cuenta como es otra mirada, Uy, Señor, qué creación la tuya. No. Porque a veces no es la creación de Dios, sino el cirujano. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿yo? Listo. Paso 4. Preguntó quién era, sabiendo que era casada. Yo no he vuelto a ver, no sé usted, ¿quién es cerquita en la argolla del matrimonio? Paso 5. La mandó a llamar. ¿Para qué la mandó a llamar? Si tenía un montón ahí que le están haciendo fila. Y se acostó con ella. Paso 6, mintió. Paso 7, manipuló. Paso 8, mandó matar a Urías para cubrir. Todas y cada una de ellas fueron decisiones y la neurociencia lo llama la pendiente resbaladiza de las decisiones. Güey. Yo iba a llamar la predicación así, pero la pendiente resbaladiza de la toma de decisiones. Cada pequeña decisión hace más fácil la siguiente porque el cerebro, présteme atención, normaliza lo que repite y lo que normaliza deja de sentirse como pecado. ¡Ay! Por eso Guillermo coge y voltea la carne con las manos. Ya, el hombre no le quema. ¿Sí ve? Ya. No le quema. Así mismo es el pecado. Esa bobada. No nos quema.
En cambio, cuando todavía no tenemos esa concha, media hora ahí porque nos chicleteó una goterita de aceite y media hora en la llave. ¿Cómo nos encontramos nosotros? La escritura dice, las pequeñas zorrillas acaban con el viñedo. Los pequeños detalles, los pequeños, los que para muchos son insignificantes. Esos, preste la atención, porque esos son los que destruyen, esos son los que dañan. Y así nos lo está diciendo la neurociencia. Cada pequeña decisión hace la siguiente más fácil. Mire, usted no ora hoy, para mañana le es más fácil orar o no orar. No orar. Y pasado mañana, menos. Y así. Y por eso es que usted muchas veces, bueno, usted no, los que no vinieron, dicen, yo no me he apartado de Dios. Pero nunca se les volvió a ver. O se les ve por allá. No. Estamos normalizando. Estamos permitiendo que nuestro cerebro normalice. Entonces no vemos que está malo, sino que lo que hacemos es que nos autojustificamos. Y vamos a mirarlo cómo fue con David. Pero quiero hacerte más bien una pregunta antes de. ¿Cómo pudo David vivir meses sin arrepentirse? Si hablamos de esto de la normalidad, ¿cómo es que David después, mire, vea todo el proceso, todo lo que pasó? Él se creía firme. Él hace esto, ve a esta mujer, pregunta por ella, la manda a traer, comete el pecado con ella, ¿cierto? Manda a llamar a su esposo, le ofrece un banquete, le dice te voy a dar vacaciones, no tienes que pelear más, vaya pase con su esposa. Pero el hombre fiel a la guerra y a los amigos dice, no, yo con mi esposa no puedo estar, no, voy para la guerra, yo soy un soldado, no puedo estar con mi esposa. Y David lo emborrachó, le pasó de todo, pero no fue capaz de mandarlo para la casa. Como no fue capaz de mandarlo para la casa, entonces llama a su jefe, al que estaba al frente del ejército, y le dice, vea, ahí le voy a mandar un fulanito, póngamelo adelante, que él está muy fuerte. Vamos a ver si allá también va a ser fuerte, póngamelo adelante. Y lo manda a matar. Imaginen, mándelo solo para allá que el hombre sabe qué hacer. La psicología nos da la respuesta y nos dice racionalización. Cuando el cerebro comete algo que contradice su imagen, activa mecanismos de protección para no colapsar. ¿Sí o no? Entonces, ya me vuelve psicólogo también. Ojo, mire, es que yo digo, oiga, nosotros somos una máquina tan perfecta, que no nos alcanzamos a conocer, pero que funciona automática. Cuando el cerebro identifica, estos días creo que era con la hermana Graciela que hablaba acerca de cuando estamos consumiendo un medicamento por determinado tiempo, al principio vemos la mejoría en nuestro cuerpo, pero después de un tiempo no pasa nada. Y es que el cuerpo es tan inteligente que empieza a estudiar lo que le están echando y consigue generar una contra. Entonces ya, yo me tomo el medicamento y la contra viene y entonces el medicamento no me sirvió. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Cambiémoslo. Yo no sé si es que las hormonas, las células y todo el organismo no sabe leer, porque entonces como le meten el medicamento con otro nombre, entonces ya no es aspirina sino Doles, pero es lo mismo, entonces ya ahí sí vuelve a funcionar por otro tiempo. Yo no entendía eso, pero ¿cómo así que no funciona si te estás tomando? Es que mucho y lo mismo sucede en el cerebro.
Cuando usted está cambiando patrones, cuando usted está cambiando la imagen que usted ya tiene impregnada, entonces él, para no colapsar, él inmediatamente empieza a generar un mecanismo de protección. Ya tiene que ser un choque fuerte y demasiado para usted decir, ahí sí ya me volví loco, ¿cierto? Pero si usted le da esos pequeños detalles, entonces su cerebro va asimilando esos pequeños detalles. Vuelvo a la parte. Si usted hoy no oró, mañana se tiene que esforzar doble. O si no, usted mañana va a decir, Dios sabe, Dios me entiende. Él sabe que yo quiero, pero es que estoy de afán. Entonces el cerebro ya se está acomodando, ya diciendo, ay, tranquilo, cambiemos ese patrón. Eso todos los días. No, eso no sirve. Pero aquí no hay de eso. ¿Sí o que no? ¿Sí hay? Se quedan todos ahí pensando. Mire, ¿qué le sucedió al cerebro de David? Con Betsabé. Cuando él peca con ella, la manda a llamar y hace todo esto, su cerebro cambia la imagen y lo que transmite es, usted es el rey, tiene derecho. Entonces David dijo, sí, no hay problema. ¿Eso fue pecado? No, eso no pasó nada. Con el asesinato de Urías, cuando él empieza a racionalizar, cometió un crimen. Entonces el cerebro, al cambiarle la imagen, se lo pone y le dice, no fue un crimen, fue una estrategia del Estado para proteger el trono. No pasó nada. Por eso David pasó meses sin arrepentirse. Porque su cerebro no le ayudó a interpretar de que había hecho mal. No, era rey, lo merecía, y de fuera de eso, era rey, tenía que proteger el reino. Cuando llegamos nosotros a casa, a ver, ¿quién es el que manda? Amor, usted. Ahí sí no dicen amén por allá, ¿sí o qué, Jonathan? Velo, ahí sí quedan callados. Desquítate, Jonathan, desquítate. Un mal paso nos conduce a otro mal paso. Un mal paso no nos lleva a un buen fin. Por eso tenemos que tener o estar vigilantes, alertas. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Cada acto conlleva una consecuencia. Y una consecuencia te lleva a según el acto que hiciste. Un paso bueno, una buena consecuencia. Un paso malo, una mala consecuencia. Y aquí es donde vemos lo alarmante de esto. David continuó orando en público. David siguió ofreciendo los sacrificios a Dios, cumpliendo sus rituales religiosos, viviendo una doble vida que para él no era doble vida. Para él era la vida normal. Y aquí es donde vuelve y toma poder, aquella palabra que el Señor nos daba, el que me las hace me las paga. ¿Se recuerdan? No se la haga a Dios, mi hermana, no se la haga a Dios porque le cobra, ¿yo? Y el Señor, después de meses que David estaba ahí como si nada hubiese pasado, le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán llega y le cuenta un cuento. Rey, su majestad, imagínese que había una vez
una persona, un ancianito desvalido y eso, que tenía una sola oveja. Y llegó un rey malvado que tenía muchas ovejas y en vez de comerse las ovejas de él, se comió la de este ancianito. Oiga, y eso lo que hizo fue esta parábola o este cuento que el profeta le echa a David, produjo una explosión en su cerebro. Burló las defensas de su cerebro. Lo confrontó y él no se dio cuenta. Mire cómo es. ¿Cómo es el cerebro? Porque la respuesta de David fue ¿qué? Tiene que morir. Tiene que morir. Ay, como somos de buenos para hablar del otro, ¿sí o qué? Ay, ay, ay. Tiene que morir. Y le dice el profeta, eres tú. Ay. La parábola rompió el esquema que el cerebro de protección que el cerebro había formado. Y entonces, al botarle la capa de defensa, de protección, el mecanismo de protección que el cerebro había armado, David se creó o quedó totalmente indefenso. ¿Cómo así? ¿Yo cometí ese acto? ¿Yo? Y David empieza ahora sí. ¿Qué lección nos deja todo esto? ¿Y cuál es la dirección que el Señor nos está entregando? ¿Por qué Dios insiste tanto en que meditemos en su palabra de día y de noche? ¿Por qué Dios insiste tanto en orar diariamente, en orar sin cesar? No es una incomodidad o no es para incomodarnos. Porque Dios insiste tanto en que debamos o tengamos un corazón grato constantemente. Den gracias en todo. Y lo venimos trabajando desde la semana pasada. Porque Dios sabe que usted y yo somos de corta memoria. Porque Dios sabe que lo que nosotros hicimos ayer muy fácilmente lo olvidamos hoy. Y por eso Él insiste constantemente en que meditemos en su palabra día y noche, en que no nos cansemos de orar, pero en que seamos gratos. Son 3 puntos fundamentales donde usted y yo tenemos que centrarnos. Porque el cerebro humano tiene memoria corta para lo espiritual y lo moral. Si no lo alimentas, hoy la nube gris del orgullo y la apatía empieza a formarse como le sucedió al rey David. David dejó de meditar en la palabra y su corteza prefrontal se debilitó. Porque ya estaba ocupado. Eso no fue de un momento a otro. Sí, la palabra lo muestra y nosotros pensamos que fue así, cuestión de segundos. No, fueron días planeando. Fueron días trabajando en su escudo, pero no en la meditación de la palabra. Mándemelo a llamar. Venga, yo lo invito. Vea, le doy plata para que haya vacaciones. Todo eso costó tiempo. David se levantó. Cuando la noticia es, Urías se quedó en la puerta del palacio y no fue a la casa de la mujer. ¿Cómo así? Dígale que entre. Entonces, tenemos que salirnos de ahí. David rompió su rutina de propósito y su cerebro buscó gratificación inmediata. David dejó de dar gracias y empezó a sentir que merecía más. El mismo Señor le dijo a David, todo te lo he dado. Y si me hubieses pedido más, te hubiera dado más. ¿Por qué lo hiciste?
Oye, esto es una confrontación total. Te di el palacio, te di el reinado, te di las victorias, te di mujeres y no fue suficiente. Pero si me hubieses pedido, te hubiera dado más. Le dijo el Señor a David. Mire cómo el Señor corrige o sí, la reprimenda que le da a David. Hey, si me hubieses pedido, te hubiera dado más. Pero David, al dejar de ser grato con el Señor, pensó o su cerebro lo llevó a que necesitaba más. Présteme atención aquí, iglesia. Los hábitos diarios que Dios ordena no son reglas religiosas impositivas. No es una obligación. Es que es para tu bien y para mi bien. Porque estas reglas que Dios coloca son el mantenimiento del cerebro humano. El orar todos los días, el meditar en su palabra de noche y de día y el estar gratos o ser agradecidos en todo tiempo, lo que hacen es que es un mantenimiento a nuestro cerebro. De que nada es por nosotros, pero todo es para nosotros. Se lo dijo el padre al hijo mayor de la parábola al hijo pródigo. Tú estás aquí conmigo. Cuando el hijo pródigo o el mayor le dice, papá, a mí ni siquiera un cabrito. Todo esto es suyo. Usted no ha comido porque no quiere. ¿Qué es lo que usted y yo le pedimos a papá? Pero ¿qué es lo que usted y yo disfrutamos de lo que papá nos da? Por eso, no es una regla religiosa que Dios nos impone, sino que se convierte en la brújula moral que el Señor nos entrega para que no perdamos nosotros el horizonte. La oración diaria, la meditación en la palabra de día y noche y la gratitud constante en todo tiempo son el sistema de alarma espiritual que te recuerda cada día quién eres y quién es Dios. ¿Quién eres y quién es Dios? Para que nunca te sientas intocable. Ojo a la dirección que nos está entregando el Señor. Porque cuando nosotros creemos caminar nuestra dirección, creyendo que estamos caminando la de Dios, creemos que somos intocables. Pero estamos lejos de eso. Quizás David no perdió primero su dominio propio, primero dejó de cuidar diariamente su corazón. Y cuando dejó de hacerlo, el pecado encontró simplemente una puerta abierta. Pero no nos damos cuenta. El pecado nos llega a la casa diciéndote, llegó el pecado. Como el vecino que tocan la puerta. ¿Quién es? El diablo. Y le abren la puerta. Así responden. ¿Quién es? El diablo. Y a mí me abren. En cambio, cuando dicen yo, ¿quién es yo? Yo digo, ¿cómo así? ¿Qué pasa aquí? El diablo lo dejan entrar, pero a yo no. Pero para ellos, eso es una broma. No entendemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Yo, el diablo, al yo no, al diablo sí. Uy, eso cruzó los cables. Eso. Sistema y mecanismo para proteger. Ojo, mire, David encontró, o más bien Dios perdonó a David, y el Salmo 51 es evidencia de esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Allí encontramos la evidencia de que Dios perdonó a David por lo que hizo, pero David se demoró. Fueron meses. Tuvo que el Señor obrar, entrar allí a mirar para que David pudiera aceptar todo lo que el Señor
quería y tenía para él. David cargó las consecuencias toda su vida. Natán le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa, según 2 de Samuel 12:10. Y así fue, su hijo murió, su familia se fracturó, la violencia no abandonó su hogar. Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias siguieron. Hay consecuencias, o decisiones más bien, que generan consecuencias que tú puedes pagar en un día, en un mes o en un año. Pero hay decisiones que se tienen que pagar toda la vida. Y lo que le restó de vida a David, aún con el perdón de Dios, le tocó llevarlo hasta que él cerró los ojos, hasta que se apagó la luz. David vio cómo toda su casa fue destruida, cómo su hijo abusó a su hermana, cómo su hermano mató a su otro hermano y todo lo que sucedió en eso, por decir alguna cosa. Entonces, lo que tú estés haciendo hoy te va a llevar tu decisión hoy te va a llevar a una consecuencia. Pero no lo sabemos si va a ser de un día, de un mes, de un año o el resto de tu vida. Por eso necesitamos mantenernos vigilantes, no creyendo que ya estamos seguros o que ya la tenemos ganada, no. Porque queremos sufrir, entonces tenemos que saber qué decisiones tomamos. La historia de David no está en la Biblia para que lo juzguemos, está para que aprendamos. Está para que nosotros demos pasos diferentes a los que él dio. Así nos creamos que somos reyes. Tenemos que mantenernos en guardia, no por el otro, por nosotros mismos. Mantenernos en guardia por nosotros. Nadie cuida de lo tuyo como tú cuidas de ello. Pero si nosotros no nos prestamos atención a nosotros mismos, entonces vamos a creer que todo va bien cuando no. Y mire, aquí hay algo que nos hace falta. Muchas veces nos rendimos cuenta porque decimos, yo todo se lo cuento a Dios. ¿Para qué le voy a contar a otro hombre lo mío? O a otra persona. Y ahí es donde viene el engaño del corazón. Yo siempre te he dicho, si yo lo que hago, lo hago mal y no rindo cuentas, ¿quién me va a decir que lo estoy haciendo mal? Si yo soy mismo el que me califico. No, de pronto podemos cambiar, pero no, eso está bien. Pero cuando hay otros que me están diciendo esto, entonces yo digo, hey, aquí hay que prestar atención, hay que hacer algo. Porque por ahí dicen, cuando es uno, se me tiene rabia. Cuando es dos me tienen rabia. Pero cuando son tres, ojo que me van a dar duro. Entonces, ojo, ¿cómo nos encontramos usted y yo? Para que mantengamos la guardia, aunque aparentemente todo vaya bien. Para que no rompamos la rutina espiritual cuando nos llegue la comodidad. Esto es lo que buscamos todos. Estar cómodos. Por eso nosotros quisiéramos que no hubieran adversidades, que no hubieran circunstancias difíciles, Señor. Una vida en plenitud. Pero el Señor ya nos mostró a través de Salomón que el tenerlo todo y no tenerlo a Él, de nada sirve. Pero nos mostró a través de la vida de Abacú que no tener nada, pero teniéndolo a Él, se tiene todo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir nosotros para no perder la rutina espiritual? Si llamamos rutina, quiero que me entienda la palabra rutina, ¿cierto? La estructura más bien espiritual, porque mi mamá, rutina, sí, todos los días orar. No. Se nos vuelve aburridor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Cuando tenemos alertas en esto, nos mantenemos vigilantes, entonces sabemos, ¿cuántos de ustedes se han machacado o se han aporreado el dedito pequeño del pie? Porque duele más ese que el grande. Porque es el ignorado, el que se queja más. Cuando usted se lo aporrea, usted se da cuenta que existe. Uy, este dedito estaba ahí atravesado. Dios no lo puso ahí para nada. Porque aunque es tan pequeñito, es el que te da el equilibrio a ti. Si usted se lo quitara por alguna situación, usted caminaría así como si se hubiera tomado unas cuantas. Entonces, vea, usted y yo no somos invulnerables, por más fuerte que nos creamos. Invulnerable, o sea, soy vulnerable. Soy vulnerable, soy carne. Yo soy carne. Usted es carne. Y por eso te duele. Eso no solamente en las películas que se cortan, que los rompen y todo. Ellos siguen peleando, siguen. No, no, no. Usted y yo nos raspamos y el mismo tenemos que salir pan de mamá. Ay, vea, lo decía un comentarista, un arquero es profesional que está hoy comentando el Mundial de Fútbol. Y él decía, en nuestro tiempo, para sacarnos de la cancha, vean, tenía que ser que nos mocharan un pie. Tenía que ser que no fuéramos capaces. ¿Por qué? Estaba jugando Bélgica contra, creo que España, sí, contra España. Y el arquero, supuestamente, no sé, le dio algo. En el músculo, en el muslo, no sé. Entonces el arquero que estaba de comentarista decía, déjeme dudar. ¿Pero por qué? Porque es que salió trotando. Entonces, ¿qué es lo que tiene si el esfuerzo más grande que hacemos es trotar? Y él salió trotando. ¿Por qué salió? Entonces ahí es donde decía, para sacarnos en nuestro tiempo, tenía que ser que definitivamente nos hubiéramos mochado un pie, una mano. Pero no salíamos, nos hacíamos reventar. Y yo entiendo eso cuando Gomoso nos íbamos a jugar partidos de fútbol. ¿Sí o qué? Que eso jugábamos 5 o 6 partidos y lo que le decía la mamá a uno, usted nunca se cansa. Eso pasaba. En el Señor nosotros vemos lo mismo. En el Señor nosotros hacemos igual. Nos creemos que somos no vulnerables. No, yo soy fuerte, yo soy protegido, yo ya me lo sé. Si el diablo viene, yo sé cómo responderle. Y perdemos. Simplemente porque dejamos de hacer lo que necesitamos o debíamos hacer. Por eso, mantente vigilante, dice el Señor. ¿Cómo te vas a mantener vigilante? 1, meditando de día y de noche, pero no una telenovela. La palabra de Dios. No, el desafío no van a poder mirar eso, no. Segundo, oiga, no con César, ¿oyeron? Dígale al papá eso. 3. Dicen que los niños dicen la verdad, mucho cuidado. 3. Siendo gratos en todo tiempo. Si nosotros seguimos
Esa estrategia de Dios, si nosotros seguimos esa dirección de Dios, vamos a mantenernos vigilantes. Y entonces, de esa manera, evitaremos el orgullo, reconoceremos nuestras propias debilidades para no apartarnos de la dirección correcta. Si no, estamos out. ¿Cómo dicen los jóvenes hoy? Out. ¿Cómo es que es esa palabra que dijeron por ahí estos días? Que dice cualquier cosa. Ah, que están random, imagínense. Estos días conversando con él, no Rando. Y yo, Rando, ¿y quién es ese? Imagínense. Ya cualquier cosa random ya. Tan simple, Dios mío, ¿no es? ¿No es? Lo vuelven loco uno estos muchachos hoy. Uno con 18 apenas y ya. Póngase de pie, vamos a orar. Imagínese, yo pensé que era un muchacho, un vecino por ahí. Así se llama uno, así se llama un muchacho que conozco yo, random. ¿Sí o qué? Entonces yo ya sé que cuando vaya a hablar con él, va a decir, hey, cualquier cosa. Vean, mis amados, el Señor dice en su palabra, no se engañen a ustedes mismos. Con todo esto que la neurociencia, porque la investigación, la ciencia, todo lo que el Señor ha permitido, nos sigue dando un fundamento, nos sigue entregando a nosotros pie para que estemos seguros de lo que Él ha hecho en nosotros. Si el cerebro, si tu organismo es capaz de crear un anticuerpo para atacar algo que cree su enemigo, sin importar cuántos años lo lleve, y se lo digo porque mi hermano que fue trasplantado de corazón hace más de 10 años, todavía hoy tiene que tomar medicamento para que su organismo no ataque el corazón que no es de él. Y es algo que tiene que seguir haciendo de por vida. En el momento en que deje de tomar ese medicamento, su organismo va a ir en contra del órgano que no es de su cuerpo. Así lleve mucho tiempo. Porque pareciera que uno diga, no, ya tanto tiempo, ya se amañó, ya se quedó ahí. No. El cuerpo, el organismo, nuestra constitución no se adapta de esa manera. El cerebro tampoco. El cerebro aún más. Porque si los estudiosos dicen que solamente utilizamos una pequeña parte o un pequeño porcentaje del cerebro, si nosotros utilizáramos el 100%, imagínense qué podríamos hacer. Pero con esa pequeña parte muchas veces nos confiamos en nosotros. Y creemos que porque como el cerebro crea la capa, el mecanismo de defensa, y decimos no está mal, entonces creemos que para Dios no está mal. Por eso, Él nos ha dejado su palabra. Y es su palabra la que instruye, direcciona y aconseja nuestra vida de lo que hacemos y dejamos de hacer. Por eso, mantente vigilante, no por el otro, sino por ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a veces queremos desligar la ciencia de tu palabra, pero tu palabra es ciencia, Señor. A veces queremos apartar muchas cosas porque creemos son de este mundo, pero verdaderamente las cosas del mundo no las separamos.
Y aquí encontramos, Señor, el debate entre sí y no, entre puedo, no puedo, entre es lícito o no me es lícito. Por eso es tu palabra la lámpara que ilumina nuestro caminar. Es ella la que nos aconseja. Y tú mismo dices que ella se interpreta a sí misma para no dar cabida a interpretaciones engañosas de nosotros mismos. Pero si nosotros no meditamos en ella de día y de noche, ¿cómo vamos a sacar de ella el beneficio que tienes para cada uno? ¿Cómo conocerte si no nos acercamos a ti? ¿Cómo saber que eres tú si no sabemos quién eres tú? Por eso, Padre, ayúdanos, que podamos atender tu dirección, que no lo hagamos un paisaje nada más, sino que verdaderamente podamos hacer vida de la vida que tu palabra nos da y de estar en cercanía contigo. Te lo pedimos, Señor, creyendo con acción de gracias en que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, amén. Gloria al Señor Jesús.